Esto es Culturama. A 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, su figura continúa despertando interés en distintas generaciones. Más allá de su trayectoria cinematográfica, Monroe se convirtió en un fenómeno cultural que transformó la manera de entender la celebridad, la imagen pública y el papel de las mujeres en la industria del entretenimiento. Su legado sigue presente en el cine, la fotografía, la música y las artes visuales. La influencia de Marilyn Monroe trascendió la pantalla grande. Artistas, escritores y creadores de todo el mundo han encontrado en su historia una fuente de inspiración para explorar temas como la fama, la identidad y la vulnerabilidad humana. Su imagen permanece como una de las más reconocibles del siglo XX y un referente constante de la cultura popular. Por otra parte, este 1 de junio se conmemora el Día de la Marina Nacional, una fecha que reconoce la labor de las mujeres y los hombres que trabajan en los mares mexicanos. La Marina ha sido fundamental para el desarrollo económico, la seguridad, la investigación científica y la conexión entre comunidades costeras, además de desempeñar un papel clave en la atención de emergencias y la protección de los recursos marítimos del país. Aunque pertenecen a ámbitos muy distintos, el centenario de Marilyn Monroe y el Día de la Marina Nacional comparten una idea común: la capacidad de proyectarse más allá de las fronteras. Monroe conquistó escenarios internacionales desde el arte y la cultura, mientras que la Marina fortalece los vínculos de México con el mundo a través de sus mares. Pues como todos los días estamos muy contentos de iniciar una emisión más del programa Culturama que se transmite a través de Radio y Televisión Mexiquense, y hoy particularmente contentos porque es inicio de semana, tenemos muchísima información que compartir con ustedes. Me da mucho gusto saludarte, Gaba Cabral, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel Ruiz, todo bien, un fin de semana tremendo, no solamente en el ámbito deportivo, sino una cantidad increíble de actividades que nos permiten reunirnos de nuevo y compartir, intercambiar nuestras mejores experiencias. Oye, me llama mucho la atención cómo hiciste esta fusión de entrada de efemérides, porque algunos ejércitos como el de Estados Unidos tienen una práctica, digamos, quizá controversial, ¿no? Veíamos a Marilyn Monroe, veías tú a la Guardia Nacional en el caso de México, pero ellos, cuando tienen a sus ejércitos en activo que están fuera de Estados Unidos, de pronto suelen llevarles a actrices, cantantes, como un tema motivacional, algo que no termino de entender, pero las llevan a sus barcos. Tiene una relación ahí. Sí, y eso lo tenemos como referente en una buena cantidad de películas, ¿no? Gringas que tienen esta relación de elevar el estado emocional de quienes están como muy concentrados y comprometidos con su nación. Y nos gustaría saber también si son de las nuevas generaciones, tienen un back sobre la trayectoria de Marilyn Monroe, ha inspirado también desde diferentes perspectivas artísticas, ¿no? Ana de Armas, apenas la vimos, claro, con un montón de referencias visuales también que nos permiten tener a una de las mujeres, yo creo que más emblemáticas también del siglo XX. Y por eso no terminan de irse a Gaba, porque el legado que han dejado va a ser difícil de borrar o de sobreescribir, quizás ni siquiera es necesario olvidarnos de ellas. Y bueno, regresando a nuestro tema central del Culturama, esta semana vamos a tener una nueva pregunta para todos ustedes. Como saben, cada semana lo estamos cambiando y enfatizamos en ella, sobre todo los martes. Gaba, mañana tendrás una plática ahí con algunos expertos. La pregunta de hoy es: ¿contribuye el arte a generar conciencia ambiental? ¿Ustedes qué opinan? El arte está diseñado también para esto. Los artistas no lo hacen con esta intención. Les sirve más a las instituciones que están alrededor del arte. ¿Qué opinan? Háganos llegar todos sus comentarios y tenemos toda la semana para debatir acerca del tema. Sí, vaya que siempre nos gusta abrir esta sección de análisis y controversia, porque luego de repente cuando tenemos oportunidad de entrevistar a las bandas de diferentes o de géneros muy específicos como el ska y el reggae, de repente tienden ahí a levantar banderas o quitar banderas que no necesariamente corresponden a un contexto, claro, como parte del género, que también aplica para cualquier disciplina. Sí, digo, así, si te entiendo bien como lo mencionas, a veces puede hacer que los artistas más bien se suben a estas tendencias, ¿no? Para aprovecharse del momento. En fin, yo creo que sería interesante que nos den su punto de vista, vamos a debatirlo, pero vamos a debatirlo a fondo, darnos todos tus argumentos, ¿no?
Muy bien, si te parece, Gaba, empezamos con la información. Me parece. Queremos comentarles que este mes de junio que ya está iniciando, la Cineteca Nacional, en este caso en su sede de Chapultepec, va a sumar estrenos y un clásico filme en su cartelera. Y esto lo hace con el objetivo de dar continuidad a la labor cultural para presentar películas con diversas temáticas que abran espacio para nuevas voces y fomenten el diálogo y la convivencia comunitaria. Se trata de Alpha, una película de origen francés y belga que explora tanto los procesos de deshumanización como los miedos de la experiencia adolescente. También se va a presentar La ladrona del tiempo, de Xi Jianxi. Esta es una película de China que fue premiada como mejor largometraje de animación en el Festival Internacional de Cine de Fantasía. Esta es una travesía llena de aventuras y de romance. Y para quienes gustan de los clásicos, Una Eva y dos Adanes. Esta es una película de Estados Unidos protagonizada justamente por Marilyn Monroe, a quien veíamos hace unos minutos, y por Tony Curtis. Todo ello en las salas y foro al aire libre de la Cineteca Nacional con sede en Chapultepec. Y por otro lado, nos sumamos al reconocimiento, nuestra energía también de despedida. Este fin de semana lamentablemente deja el plano terrenal Estela Ruiz Milán. Ella, pues destacada psicoanalista, tenía 92 años, autora de increíbles libros con esta mirada al psicoanálisis. El año pasado publicó Cuéntame tu vida, nació en Mérida en 1933 y tuvo una trayectoria profesional de 6 décadas, doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las fundadoras de la Sociedad del Psicoanálisis y Psicoterapia Ayala CMX, y también fue directora del Centro de Teatro Infantil de Limba, que son hechos que forjaron su carrera como una destacada psicoanalista que echó mano de las artes para transmitir sabiduría, madre del escritor Juan Villoro, al que le mandamos un abrazo desde este punto de la entidad. Buen viaje a la psicoanalista Estela Ruiz Milán. Bueno, y en más información del Estado de México, seguramente ustedes conocen el Teatro Juárez en el municipio de Oloro. Es una construcción hermosa de la que todos debemos de conocer algún día de nuestra vida, así que aproveche, pues justamente en ese lugar, el gobierno municipal entregó al Instituto Nacional de Antropología e Historia la respuesta técnica sobre la instalación de una megapantalla en su explanada. Este es un proyecto contemplado dentro del programa Estado de México, Destino Futbolero, rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Las autoridades municipales sostienen que la estructura no presenta ningún riesgo al patrimonio histórico de la zona y que cumple con las condiciones necesarias para operar sin afectar los inmuebles, ya que la pantalla no está ni anclada ni clavada al suelo, sino que se sostiene mediante una estructura temporal. La instalación de esta megapantalla tiene como objetivo llevar actividades recreativas, culturales y deportivas de los 12 pueblos mágicos mexiquenses, además de Toluca y Tlalnepantla, y por supuesto es una gran oportunidad para atraer a turistas a la región. Ojalá que pronto se terminen estos trabajos. Y para finalizar, conectamos de nuevo con la efeméride, con el nacimiento de Marilyn Monroe, Norma Jean Mortenson, mejor conocida como este sex symbol. Fíjate que allá en el Museo de la Academia del Cine estadounidense, este fin de semana rinden homenaje al artista con esta exposición que se titula Marilyn Monroe, un ícono de Hollywood, que recorre su filmografía. Además se exhiben algunos de los vestidos más emblemáticos que lució la actriz, como el de Noche Rosa, con guantes largos, que llevó en Los Caballeros las prefieren rubias, o esta falda blanca con vuelo de tul que se levantaba en la comezón del séptimo año, también traducida como La Tentación Vive Arriba. Bueno, para quienes son fans o lo serán también para las nuevas generaciones en este siglo XXI, el legado, vaya que sigue, de Marilyn Monroe. Muy bien, y cambiando de tema, vamos a platicar acerca de la acuarela. Gaba, como sabes, es una técnica que se ha ocupado y como para recrear asuntos a lo mejor de la botánica, pero también de arte contemporáneo. Para algunos, digamos, la ven así como algo sencillo, pero requiere también de un gran dominio técnico, porque hay que cuidar las condiciones de la humedad, los trazos, el secado. En fin, ¿qué les parece si conocemos mucho más de esta técnica y del Museo de la Acuarela del Estado? ¿Qué
¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro aquí en el Museo de la Acuarela del Estado de México. El día de hoy vine a realizar un poco un estudio, una copia sobre este acuarelista que tenemos aquí en México. Y bueno, les platico un poquito acerca de la técnica. Llevaré aquí quizás alrededor de unos 40, una hora más o menos, previos a pintar. Muchas veces cuando vamos a pintar con acuarela lo que buscamos es tener una base sólida de dibujo. Por lo tanto, es importante prestarle bastante atención y posteriormente ya con la pintura podemos ir modelando. A diferencia de otras técnicas, es importante tener esa base sólida para poder posteriormente con la pintura podernos desplayarnos un poquito más, ¿no? Y en este caso, que es figura humana, pues todavía un poquito más, es un poquito más complicado. Bueno, en esta sala que la verdad es emblemática para mí, de las favoritas, de mis favoritas, tenemos obra de Edgardo Coglan, este artista que nace en Los Mochis, y bueno, para mi gusto, uno de los mejores acuarelistas del mundo también. Me gusta mucho su técnica, su delicadeza, las veladuras que ocupa, la atmósfera que puede generar, y la verdad es que es algo bastante complicado. Para aquellos que quieran comprobarlo, los invito mucho a que empiecen a pintar en acuarela y que vengan y comparen su trabajo. La verdad es que es bastante complicada esta técnica, así que los invito mucho a que puedan empezar a trabajar en ella. Invito a todos los jóvenes porque yo que pinto un poco más acuarela veo que no hay tanta participación de parte de ustedes, así que pues por favor anímense, cualquier cosa, aquí estoy yo también para apoyarlos. Si hay una clase que extraño es la de artes plásticas porque nos permitió desde muy chicas, chicos, tener este acercamiento no solamente con nuestros procesos creativos, sino con materiales tan bondadosos que han sido parte de la historia de las artes en todo su esplendor. Ahora que escuchábamos, hay que acercarnos más, en este caso, a la acuarela, y aquí en el Culturama pues salimos a preguntar sobre el Museo de la Acuarela y esto fue lo que nos dijeron. ¿Alguna vez has pintado con acuarelas? Ay, pues de niña. Sí, en la primaria. Sí, en la escuela, cuando me tocó igual cursar la primaria, secundaria. ¿Conoces el Museo de la Acuarela en Toluca? No, no lo conozco. ¿No? Sí, acá adelante, de hecho ya me tocó pasar a verlo. ¿Qué opinas del museo? Somos toluqueños y la verdad yo creo que pocos conocemos de los museos, sí, y de todo el arte en general que se hace aquí en el Estado de México. Yo creo que necesita difusión. Pues creo que con la administración actual se ha dado pues, un punch a los temas culturales. Sí hemos visto que hay algunos eventos aquí en la Alameda Central y bueno, la remodelación de algunos museos. Creo que sí se le ha inyectado buena cantidad. Bueno, se podrían hacer otras cosas, pudieran hacer seguir creciendo, porque es algo que sería muy significativo para nosotros como personas. Yo creo que la pintura como arte al fin, pues también es fabuloso para combatir estrés, etcétera. Pues como decía una de las entrevistadas, a veces pareciera que nos es tan común transitar por la calle y perdernos este tipo de espacios. Puedan pasar años y no regresamos, Gaba, y caminando. La verdad es que en una tarde puedes conocer el Museo de la Acuarela, el Museo de la Estampa, ahí en la Alameda Central. Caminas 2 calles y estás en el mero centro. Y está el corredor Luis Nishizawa, de Felipe Santiago Gutiérrez, el Museo Velasco y el Museo de Bellas Artes, de que tuvimos un reportaje la semana pasada. Te puede tomar 1 o 2 horas y te refrescas, ves lo que está actualmente como exposiciones temporales, la verdad que toma unos minutos. Déjenos un comentario ahí en nuestras redes sociales y nosotros con muchísimo gusto les armamos el plan O los para el acompañamos. fin de semana. O los acompañamos también con una buena, bueno, ahí con los guías y con las explicaciones que siempre le dan como un abrazo a esa experiencia, porque si vas entendiendo y caminando por el recinto, pero si hay alguien que te cuenta las características, en este caso, a mí, bueno, yo soy fan de que así sea.
Pues nos vemos el domingo a las 12, Gaba, entonces ya quedamos. A las 6 de Ahí la nos mañana. vemos. Hacemos una pausa, agradecemos a quienes nos siguen a través de radio y televisión mexiquense, no tardamos. Estás en Culturama. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros y le recordamos a todos quienes nos escuchan a través de Radio Mexiquense que tenemos en nuestras redes sociales pequeños resúmenes, fragmentos de lo que aquí presentamos para que toda esa parte que es principalmente visual puedan recurrir a ella y completar su experiencia de los reportajes y notas de Culturama. Y si les parece, ahora vamos hasta San Martín Teotihuacán para conocer a un investigador autodidacta. Se trata de Isaías Alba, quien nos habla con muchísimo orgullo de todo lo que hay ahí y de lo que seguramente ustedes pueden conocer cuando vayan un fin de semana a conocerlo. Pocos que han estado aquí, que todos han hecho lo que es bueno para nuestra gente, para nuestro pueblo. Y por lógica, este monumento que representa nuestro municipio. Hay una zona también donde le llaman la zona dorada aquí de San Martín, donde usted puede venir a divertirse de la mejor forma, de la mejor manera, tranquilos y con la familia, para no olvidar nuestra cultura, tanto prehispánica como el sincretismo de lo que somos actualmente. Porque aquí es México y México seguirá siendo México, aun que no estemos nosotros aquí. Ahora, como mexiquenses, ¿qué más podemos pedir? Tenemos nuestra zona arqueológica de Teotihuacán. Estamos aquí a espaldas de la pirámide de la Luna, escasamente a 100 metros. Estamos en la parte externa, lo que le llamamos periférico en esta zona. El día que ustedes vengan a visitar aquí es muy interesante y muy importante. La zona arqueológica no la alcanzan a recorrer en un solo día. Gracias, les agradecemos su visita, esperamos que regresen aquí a San Martín de las Pirámides, aquí a Teotihuacán. Gracias. Sé que todavía no tenemos el superpoder de la teletransportación, pero acá en Culturama y los llevamos por estos puntos del Estado de México, estos sitios arqueológicos que guardan historia y sobre todo nos permiten dar un respiro de las ciudades a estos pueblos mágicos o pueblos con encanto, y en este caso hasta Teotihuacán, que por cierto, arrancando este mes agradecemos a Artemisa Florería porque le da un sentido mucho más fresco esta tarde al estudio, y no nada más es el cambio visual, sino también el olor y toda la frescura de la flor, de las flores en general. Si quieren más información, ahí está apareciendo en Instagram para quienes están a través de televisión y en radio como @ArtemisaFlorería. Muchas gracias. Muy bien, y Gaba, como sabes, el impresionismo, al igual que otras vanguardias, trataban de romper con los cánones de la Academia del Arte de sus tiempos, y este es un movimiento que surge en Francia a mediados del siglo XIX. Ellos principalmente lo que querían era capturar rápidamente la luz, pero cambiaron totalmente el estilo de hacer y de pensar el arte. Y como saben, el nombre de esta corriente tiene que ver con una obra que se llama justamente así, Impresión, Sol naciente de Monet. ¿Qué les parece si profundizamos mucho más en el impresionismo? Antes de que el impresionismo cambiara la historia del arte, los paisajes eran apenas un fondo silencioso detrás de héroes, batallas o retratos elegantes. Sin embargo, un grupo de artistas decidió voltear su mirada hacia los ríos que reflejaban el cielo, los árboles movidos por el viento y la luz que cambiaba de color en cuestión de segundos. Así comenzó
una revolución pintada al aire libre, donde la naturaleza dejó de ser escenario para convertirse por fin en protagonista. En campos, jardines y estaciones de tren, pintores como Claude Monet, Camille Pissarro y Alfred Sisley encontraron algo más que inspiración. Hallaron una forma distinta de sentir el tiempo. Su especialización no estaba en retratar la perfección, sino en capturar lo efímero, el reflejo de una nube sobre el agua, la niebla cubriendo un amanecer o la sombra de un árbol al caer la tarde, se volvieron estudios profundos de observación y sensibilidad. La naturaleza fue entonces una maestra silenciosa. Los impresionistas aprendieron a perseguir la luz como quien intenta guardar un recuerdo antes de que desaparezca. Pintaban rápido, con pinceladas sueltas y colores vibrantes, porque entendían que ningún paisaje vuelve a ser el mismo dos veces. Cada obra era una conversación íntima con el clima, las estaciones y el movimiento de la vida cotidiana. Actualmente, el paisaje impresionista sigue recordándonos la importancia de detenernos a observar, porque aquello que revolucionó el arte nació de algo simple: volver a dejarnos envolver por los pequeños detalles de la naturaleza que muchas veces pasamos por alto. Y por supuesto, todos estamos enlazados. Cuando uno se queda mirando una pintura y entiende la historia, el trayecto, la influencia que llegó justo de este grupo de impresionistas allá en Francia, un poco la segunda mitad del siglo XIX, el siglo XX también, que transformó todo con los episodios históricos que hicieron que los artistas se movieran por diferentes puntos del mundo, y por supuesto México ocupando un lugar fundamental para que floreciera una buena cantidad de procesos creativos. Vamos a conocer más sobre Joaquín Clausel acá en Culturama. El impresionismo, así que lo estudió, lo analizó y admiró sus colores brillantes, y conoció de cerca las obras de Claude Monet y Camille Pissarro. Al regresar a México, Clausel comenzó a pintar de forma casi clandestina, alternando las leyes con los pinceles. Uno de sus hábitos consistía en no limpiar los pinceles. Al terminar de pintar en un lienzo, proseguía en las paredes hasta que se agotaba el óleo y con el tiempo se convirtieron en murales. Clausel nunca firmaba sus obras, consideraba que el arte era un acto puro de recreación. Sin embargo, el esfuerzo posterior de su familia e historiadores del arte han clasificado su obra en 3 momentos temáticos. 1. Paisajes de valles, montañas y bosques. 2. El conformado por ríos, lagunas, cascadas, costas, acantilados y olas. Y 3. Óleos de su estudio con temas diversos. Pintaba con texturas densas, aplicando el óleo directamente con la espátula o incluso con los dedos, lo que le daba a sus cuadros una vibración y un relieve únicos. Su legado radica en haber demostrado que la identidad mexicana también podía expresarse a través de la intimidad, la luz y la libertad absoluta. Insisto a todos nuestros radioescuchas de Radio Mexiquense que se acerquen a las redes sociales para ver esta hermosa pieza que acabamos de presenciar acerca del impresionismo. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Rubén Nieto, quien es profesor del Centro Cultural Universitario UAM Tenancingo. Vamos a platicar del Museo de las Culturas Lacustres. Rubén, muchas gracias. Un gusto, ¿cómo estás? muchas Bienvenido. gracias. Pero yo quisiera, si te parece muy rápido, platicar de tu trayectoria, porque tienes más de 40 años dedicado a la arqueología. Sí, de hecho, el inicio de mi actividad como investigador se ubica ya en 1980, cuando tomé la atinada decisión de acercarme a la doctora Yoko Sugiura, quien me abrió las puertas de su proyecto de investigación en el Valle de Toluca. Y a partir de ahí no le he soltado de la mano, y ha sido yo creo que la mejor decisión que he tomado en mi vida, ¿no? He conocido mucho de la arqueología del Estado de México, en general de Mesoamérica, pero en particular de esta región clave que es el Valle de Toluca. Estás ahora en la universidad, pero también has estado en la hoy Secretaría de Cultura, antes Instituto Mexiquense de Cultura, y eso te ha permitido también participar en muchos proyectos, no solamente de las culturas lacustres. Así ¿En es. cuáles más has estado? Pues ha sido desde el inicio, allá por 1988, que me inserté
al entonces Instituto Mexiquense de Cultura, en donde tuvimos la oportunidad de realizar recorridos en prácticamente todo el territorio estatal. Y ahí tuve la oportunidad de conocer gran cantidad de regiones y sitios que me abonaron, yo creo que de manera muy, muy especial, para poder tener una visión general del desarrollo cultural en un estado como el Estado de México. Y a partir de ahí también realizar exploraciones en sitios muy importantes, muchos de los cuales hoy en día tiene a su cargo justamente la Secretaría de Cultura, como San Miguel Ixtapan, como Huamango, como Tlalpizáhuac, pero también a nivel regional con estudios no solo del Valle de Toluca, sino trabajé en el Valle de Malinalco, el norte del Estado de México, el sur del Estado de México, en regiones, y particularmente el sur, muy interesante, y sobre todo ahora lo complicado que es entrar por allá. Entonces, a veces yo le comento a mis alumnos que los estudios que se realizaron en esta región, pues casi se pueden considerar lo último que pudimos hacer, dada la situación de tensión que existe en este momento, ¿no? Claro, y dado que tenemos poco tiempo, quisiera irlo acercando al Museo de las Culturas Lacustres. Un museo finalmente es un proyecto multidisciplinario. ¿Cómo colaboraste tú en este caso en particular? Bueno, este proyecto tiene su origen en el interés que la doctora Yoko, desde que inició el proyecto en 1977, ella visualizaba la necesidad de registrar y divulgar todas las distintas evidencias que dan cuenta de la presencia humana en esta región tan importante. A partir de los estudios de la doctora, que ya casi cumplen 50 años, fue posible reconocer un universo arqueológico que asciende aproximadamente a 700 sitios arqueológicos. Yo creo que la gente desconoce esta cifra, porque nada más conocemos Teotenango, Calixtlahuaca y recientemente los trabajos que se han hecho en la Sierrita de Toluca, del proyecto del Cerro Toloche. Pero imagínense, yo les invito al público a que traten de visualizar lo que existió, esa gran riqueza, y particularmente de todo este gran inventario, en un sitio muy importante, en un municipio como es San Mateo Atenco. La doctora realizó excavaciones, que de hecho a mí me tocó analizar posteriormente, y fue posible identificar algunos asentamientos situados a la orilla de lo que es el río Lerma y de los propios humedales, en donde fue fantástico reconocer las estrategias que los pueblos del pasado desarrollaron para adaptarse en un entorno que de por sí es muy difícil, es un entorno que continuamente se inundaba, como ocurre hoy en día, cada temporada de lluvias esa zona se inunda. Pues los antepasados lograron diseñar esas estrategias y construyeron terrenos elevados, muy al estilo de las chinampas de Xochimilco, y eso les permitía estar a salvo de la fluctuación del agua del río Lerma y además de todos los humedales. Entonces, mucho de lo que nosotros estuvimos realmente considerando era la necesidad de divulgar todo este conocimiento para que de algún modo la gente de San Mateo Atenco se sienta orgullosa de un pasado remoto en el cual se ubican sus orígenes. Ahí tenemos evidencias desde las ocupaciones del periodo preclásico, olmecas, por ejemplo. Se han localizado evidencias de la cultura olmeca, de la cultura teotihuacana, de una cultura que en este momento definimos como la coyotlatelco, eventualmente con la cultura matlatzinca, y que cerraría todo esto en lo que corresponde a la parte prehispánica con la presencia mexica, ¿no? Gracias, Rubén. Veíamos en pantalla muchos espacios del museo, pero ¿cuáles serán 3 piezas relevantes que consideras que no podemos perdernos y que hay que ir a conocer? Yo invitaría al público a que vaya y conozca estas evidencias que se muestran, como son los restos de mamut, porque para mucha de la población, no solo de San Mateo Atenco, sino en general del Estado de México, desconocen que en el Valle de Toluca deambulaban las bandas de mamutes que buscaban su sustento en diferentes sectores cercanos a la laguna. Ahí estaba su alimento. Entonces, y gracias a los hallazgos que se han hecho, por ejemplo, en el barrio de San Pedrito, en San Mateo Atenco, se logró corroborar que esta clase de animales muy importantes se asentaron. Lo que queda pendiente es identificar las evidencias que vinculen a esta clase de fauna con el ser humano. Otra de las posibilidades sería que identificaran la riqueza ambiental que caracterizó a esta región, que en su momento era un verdadero paraíso para los pueblos del pasado. Entonces, muchas de las imágenes que ahorita vemos de las aves migratorias, pues caracterizaban esta región, y había una dependencia muy estrecha de los pueblos hacia esta clase de fauna. De ahí recolectaban, cazaban, pescaban, y todo eso les daba, evidentemente, alimentos con un alto nivel nutricional, que ya hemos estudiado también. Hemos logrado identificar el nivel nutricional de las poblaciones a partir de los análisis de restos óseos humanos, y ahí hemos visto que estaban muy bien alimentados. Claro. Rubén, además hay un acervo fotográfico. Sí, también existe un fondo especial
que la gente puede ir a consultar, en donde se ha ido acrecentando cada vez más la información que existe acerca de San Mateo Atenco y de la región lacustre. Lo que vemos también, yo les invito a que visiten y vean parte de la historia del gran proyecto arqueológico de la doctora Yoko Sugiura, en donde se muestran algunas imágenes de lo que fueron las exploraciones en diversos sectores, no solo San Mateo Atenco, también Santa Cruz Atizapán, en otros sitios, por ejemplo, como San Antonio la Isla, en donde también hicimos ya otro museo. Aquí es preciso reconocer la labor de la doctora Yoko, a quien merecidamente se le designó al museo con su nombre. Sí. Yo creo que no podríamos agradecer de otra manera. Es una académica distinguida que en verdad ha entregado su vida a nuestro país. Y por supuesto las instituciones que participaron, como obviamente la Universidad Autónoma del Estado de México, el Colegio Mexiquense, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, así como los gobiernos estatales, el Gobierno del Estado de México, el Gobierno Municipal y también otra serie de instancias como una empresa por ahí que vende unas bebidas ricas, pero no digo nombres, pero todos ellos colaboraron y además la participación de la sociedad civil. Eso fue fundamental. Pues de tal forma que se entregó a la gente de San Mateo Atenco un producto que permite enorgullecerse de su identidad y mostrarse toda esa gran riqueza que ellos tienen frente al mundo, ¿no? Te agradezco muchísimo, Rubén. Ojalá que puedas venir en otra ocasión con nosotros para ampliarnos la información, decirnos cómo podemos contactarte, visitas guiadas y mucha más información. ¿Te parece, Rubén? Me parece muy bien. Bueno, hacemos una breve pausa, pero tenemos muchísimo más aquí en Culturama. No se vayan. Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Qué gusto que sigas con nosotros y como sabes, el próximo 5 de junio celebraremos el Día Mundial del Medio Ambiente y por eso la producción de Culturama está muy enfocada en el tema. Tenemos una pregunta a lo largo de la semana, saber si tú opinas que el arte sirve para pensar o proteger el medio ambiente, pero también hemos preparado una pieza que nos hace reflexionar sobre estos impulsos de las plantas, saber si se pueden recuperar, se puede generar una nueva propuesta, se puede hacer música. Vayamos a ver esta nota. Las plantas también pueden convertirse en una fuente de inspiración sonora, gracias a dispositivos capaces de interpretar las variaciones eléctricas que ocurren de manera natural en sus tejidos. Es posible transformar esos impulsos biológicos en melodías y paisajes sonoros únicos, en donde la ciencia y el arte se encuentran. Uno de los ejemplos más destacados en México es el trabajo desarrollado por la científica Laura Xóchitl Cruz, quien exploró durante años la relación entre el sonido y los organismos vegetales. Su investigación derivó en un dispositivo que capta señales eléctricas de las plantas mediante electrodos colocados en las hojas y las convierte en sonidos asociados a distintos instrumentos musicales, permitiendo escuchar procesos que normalmente permanecen ocultos para el oído humano. A esta búsqueda se suma Mexiflora, el sonido de la naturaleza, una iniciativa que reunió registros de especies vegetales de diversas regiones del país para crear un amplio catálogo de composiciones. A partir de los ritmos biológicos y la actividad eléctrica de las plantas, transformados en datos musicales y procesados digitalmente, construyó una colección sonora que muestra la diversidad natural mexicana desde una perspectiva artística y tecnológica. La música generada a partir de la actividad eléctrica de las plantas nos recuerda que la naturaleza está llena de procesos complejos y sorprendentes que apenas comenzamos a comprender. Por ello, preservar los ecosistemas de flora es fundamental. No solo garantizan el equilibrio ambiental, la producción de oxígeno y la captura de carbono, sino que resguardan una biodiversidad invaluable capaz de inspirar nuevas formas de conocimiento, arte y conexión con el mundo natural. Gracias por seguir en sintonía de Radio y Televisión Mexiquense. Y para quienes están familiarizados con la programación de radio, saben que tenemos una sección que cariñosamente llamamos Sonidos de Casa, en donde profundizamos sobre la trayectoria de los músicos mexiquenses independientemente del género. Y esta tarde me da muchísimo gusto recibir acá en el estudio de Culturama a Zamora, músico mexiquense, joven también, que tiene esta inquietud y de presentar y que el Desplome, el título de su primer disco, llegue a muchísimos
oídos. Zamora, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí compartiendo un poquito sobre mi proyecto, sobre la música y mucho gusto. Oye, ¿qué se siente después de todo el proceso, no solamente creativo, sino de logística para editar, para publicar un disco, verlo ahora ya en escucha? Pues la verdad es que se siente bastante bien. Es una especie como de descansar un poquito de todo lo que viene sucediendo, aunque ciertamente nunca se deja de trabajar en un proyecto así, ¿no? Hay muchas áreas, hay muchas cosas que estar cuidando siempre, que estar compartiendo, inclusive algo tan primordial como es seguir componiendo, ¿no? Seguir vigente haciendo música. Eres egresado del Conservatorio de Música del Estado de México. Me dices que tu instrumento es la guitarra. Así es, sí. ¿Cómo ha sido también esta manera de explorar el sonido con uno de los instrumentos que vaya tiene historia? Pues ha sido bastante interesante. Yo en el conservatorio, que es mi alma mater, estudié principalmente lo que fue la carrera de jazz. Entonces mi formación como guitarrista y músico pues está basada en el jazz, ¿no? Actualmente en este proyecto solista, que pues es un proyecto más orientado hacia lo que es el indie rock, pues fusiono ciertas cosas del jazz, del huapango, cosillas así, ¿no? Estoy realizando fusiones en este género. Oye, y sobre el desplome, ¿cuál fue el terreno emocional en el que te moviste para publicarlo? Pues fue algo bastante orgánico, meramente sentimientos. A lo mismo trata mucho sobre la renovación, la transformación, inclusive sobre el duelo, pero principalmente sobre ese renacer después de una etapa. Oye, Zamora, y echando un vistazo a, paneando la industria musical, músico joven, mexiquense, muy cercanos a la CMX. ¿Cómo ahora has armado tu proyecto justo para que, además de las plataformas, pues sea esta manera de hacer contacto en formato físico? Pues la verdad es que ahorita estoy muy contento porque ya estamos por iniciar lo que son los ensayos para el primer show en vivo. Obviamente procuro como que ir paso a paso porque a la vez abarcar mucho puede ser un poquito agobiante. Entonces estoy procurando como que ir armando cada paso de acuerdo a lo que vamos teniendo, ¿no? Pero sí, lo más cercano futuro pues es montar shows en vivo y poderlos llevar a varias partes del estado, a varias partes de la República Mexicana, una pequeña gira y promoción. ¿Cuál ha sido tu más grande aprendizaje caminando de la mano, abrazado con la música? Pues sobre todo el entender que la música es algo bastante, sí, incierto, pero a la vez bastante lindo. Y también se vuelve muy reconfortante porque se ha vuelto, la verdad es que, pues mi motivación para cada día. Eres docente también. ¿Cómo ha sido este trabajo para pues, las nuevas generaciones, transmitirle esa sensibilidad a la fuerza musical? Pues ha sido bastante interesante. La verdad es que tengo la oportunidad de convivir con muchas generaciones y pues es muy interesante conocer también qué es lo que traen ellos, ¿no? Pero lo importante es siempre como que brindar esa confianza de que todos estamos en el camino, todos estamos aprendiendo y es importante que nos sentamos libres de poderlo compartir. ¿Cuál sería tu siguiente reto a desbloquear después de que ya está publicado el desplome? Ya nos avanzaste que estás preparando las presentaciones en vivo. Pues retos hay muchos, pero creo que ahorita es sobre todo la promoción, ¿no? Hacer llegar el disco a más personas. He sido muy afortunado en que de voz en voz se ha ido corriendo y la verdad es que ha sido muy bien recibido el álbum. Pero pues bueno, como bien dije, es una labor de todos los días estar trabajando constantemente en esto. Y músicos de tu generación, ¿qué se comenta ahí entre ustedes? ¿Qué más hace falta para fortalecer el camino de los músicos mexiquenses? Pues hay de todo, pero yo diría que principalmente mucha unión, mucha humildad también entre nosotros mismos y sobre todo un apoyo genuino también. Y hay muchísimos que tú veas que existen las posibilidades, porque luego hablamos de los espacios donde pueda manifestarse un músico mexiquense o una música también. Y en ese sentido, luego hay algunos lugares que están improvisados. ¿Qué dirías al respecto sobre consolidar estos espacios para que sea un trayecto y un circuito mucho más sano? Sí, yo creo que es muy importante también esa cuestión de consolidar los espacios, sobre todo porque pues si hay espacios bien adaptados, la verdad es que para uno como artista puede realizar mejor su trabajo, ¿no? ¿Y ya estás encarrerado, Zamora, o son todas las canciones que tenías o todavía están algunas guardadas ya preparándose? Pues ahorita quise cerrar este material con 6 canciones porque precisamente fue un disco conceptual. Entonces, a mi parecer, ya después de la 6ª canción, como que el concepto se empezaba a diluir un poquito.
Y pues déjanos tus redes sociales, sobre todo para que le den seguimiento a tu música y tengas ahí muchos más escuchas en tus plataformas. Gracias. Sí, yo estoy en redes sociales como Yo Soy Zamora Oficial y en Spotify igual me pueden encontrar así. Y finalmente, déjenos el sencillo, igual y hay quienes ya están ahí buscando el desplome en plataformas digitales. Claro, los invito a escuchar todo el álbum completo, así aparece, El Desplome de Zamora. Y pues bueno, el sencillo que a ustedes les gustan, es un álbum con muchísima variedad, entonces yo sé que les va a gustar. Muchísimas gracias, Zamora, por estar acá. Ojalá Gracias. la próxima sea con instrumento en mano para Claro. que podamos escuchar acá en el set de Culturama más del desplome. Claro, muchas gracias. Gracias. Vamos del otro lado del estudio con Daniel Ruiz. Están en Culturama. Gracias, Gaba. Y pues muy rápido, muy breve, tengo una recomendación musical. Es un dueto quebecois que está, además de rompiendo a las redes sociales, creando mucha tensión entre los músicos. Ellos son Angina, los hace una gran banda, un gran dueto. Ahí están entre lo absurdo, lo teatral, lo iconográfico. Esa es la recomendación que tenemos para todos ustedes. Búsquenlos, todavía son una banda que está como incipiente, no son masivos. Posiblemente vengan a la Ciudad de México muy pronto. Hace poco generaron un poco de controversia porque cuando lo hicieron, pusieron por ahí la imagen de un frijol, hubo quienes se sintieron ofendidos, pero finalmente son artistas que justamente sacuden a los cánones establecidos. Esa es la recomendación de esta semana. Y Gaba Cabral, ¿qué más tienes para nuestro público de Culturama? Estamos emocionados porque la Universidad Intercultural fue sede de este primer encuentro de cineastas de pueblos originarios del Estado de México y la increíble actriz, cineasta, guionista Ángeles Cruz estuvo con nosotros acá en Culturama con varios abordajes de temas interesantes a propósito del tema. Vamos a verlo. Siento que cuando estamos dentro de nuestras comunidades yo siempre hago el comparativo con la familia, ¿no? Mirar a la familia, siempre hay una mirada generosa y profunda, ¿no? En ese sentido, escapas, digamos, a la complacencia y escapas también a juzgarte con demasiada dureza, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos lazos afectivos que nos importa conservar, lazos con nuestra comunidad, lazos con el entorno, ¿no? Con la gente que participa, con nuestras intimidades. Entonces, en ese sentido, creo que yo siempre aconsejo, ¿no?, a las personas que están iniciando para escribir sus historias no caigas en la complacencia, ¿no? No caigas en querer complacer a qué es lo que desearían ver afuera de mi casa, ¿no? No. ¿Qué es lo que yo quiero compartir, ¿no? ¿Qué es lo que me atraviesa el corazón? ¿Qué preguntas me estoy haciendo? ¿Qué me está inquietando? ¿De qué quiero hablar? ¿De qué quiero abrir la conversación en mi comunidad, ¿no? O sea, yo creo que yo he tomado temas un poco complejos, ¿no? En mi primer corto, Latiricio, cómo curar la tristeza, hablo del abuso sexual infantil y las consecuencias del silencio, ¿no?, en las familias. En mi segundo corto, La Carta, hablo de la existencia, ¿no?, de mujeres lesbianas en nuestras comunidades, porque pareciera que no existen, ¿no? Si no se nombra, pareciera que no existen. Arcángel habló del abandono que están teniendo como las generaciones más viejas, ¿no?, cuando antes eran personas de respeto. En Nudo Mixteco, pues eso, ¿no? Hablo del derecho al gozo, ¿no? Del derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo como mujeres de una comunidad indígena. Entonces, no sé, en Valentina, ¿no? Del duelo en las infancias, de lo que atraviesan, de ese dolor perpetuo y de cómo lo vas acomodando donde menos duela, ¿no? Donde podamos encontrar algo de serenidad. Entonces, creo que no se trata de hablar de las cosas bonitas, ¿no?, de las cosas intocables, sino de las cosas que nos importan, que nos están atravesando la vida, que queremos complejizar justo lo que queremos compartir, ¿no? Entonces, las preguntas incómodas siempre se hacen en familia, ¿no? Cuando estamos solos, no sé, yo siempre digo, yo no soy católica ni mi familia, pero en las Navidades, en las cenas, siempre hay la pregunta, ¿cómo se llama?, que tensa todo el ambiente y que dices, ¡ay!, ¿cómo contesto eso? Creo que eso es lo que tenemos que preguntarnos a la hora de hacer nuestras películas, ¿no? ¿Qué es
lo que queremos compartir con el mundo, por qué lo queremos compartir con nuestra comunidad y qué conversaciones queremos abrir al respecto. Yo nunca pienso en lo estético, siempre pienso en lo que tiene de fondo, ¿no? en lo que emerge de la propia historia. No le quiero imponer, algo que le imponga una manera de fotografiar no, o sea, para mí va saliendo de la propia historia, la historia es la que va mandando eso, ¿no? El hecho de conocer el territorio, digamos, en toda la extensión de la palabra, hace que las imágenes que te provocan vengan pues de recuerdos, ¿no? De recuerdos o sea, yo veo mis películas y digo, claro, es mi recuerdo de infancia, o es mi recuerdo de cuando estoy cenando así en las cocinas de humo, con el fogón, con mis tías, con mis tíos, o es el recuerdo del sonido de la hojarasca, o sea, son evocaciones, digamos, que surgen del propio guión, de la propia historia. No estamos haciendo un cine que cree imágenes bonitas para agradar, ¿no? Estamos haciendo historias que evocan estas imágenes que aparecen en nuestro cine. Pues sí, y habrá. No, es algo que si no lo has padecido, siento que hay muy poco entendimiento, ¿no? Hay poca empatía, ¿no? Se basa como en estructuras gubernamentales, en tropiezos, piensan, ¿no? No hay una consulta real de fondo, que lo necesitamos, entonces ellos piensan que adivinan nuestras necesidades, ¿no? Piensan que dando un dinero para una despensa solucionan, pero tampoco piensan nunca en nuestro espíritu, ¿no? Que también nuestro espíritu necesita programas culturales dentro de nuestras propias culturas, nuestra propia enseñanza. Entonces, siento efectivamente que hay un distanciamiento muy grande entre lo que piensa el Estado como la gente que hace las políticas públicas de este país y lo que realmente está sucediendo en las comunidades. Bueno, yo creo que todas las personas tenemos la capacidad de contar historias. Venimos de tradiciones orales muy fuertes que se están perdiendo por esta cosa del celular, y que la conversación es donde empiezan a surgir esas primeras llamaradas de las historias, ¿no? En la conversación con nuestras abuelas, con nuestros abuelos, con nuestras parejas, con nuestra familia, con el vecino, ¿no? En caminar y vivir la vida, creo que ahí es donde surgen nuestras historias, y creo que es importante que contarlas, ¿no? Elijamos el lenguaje que elijamos, ¿no? En mi caso yo elegí el cine, pero pueden elegir la música, pueden elegir las matemáticas, pueden elegir la cocina ancestral, pueden elegir lo que quieran, ¿no? Pero en ese sentido creo que tenemos la capacidad de andar contando historias por el mundo, diciendo de dónde venimos y quiénes somos. Agradecemos a la Dirección de Noticias de este Sistema Mexiquense de Medios Públicos por habernos acercado este material, Gabo. Y la recomendación es esta increíble película de 2021, Nudo Mixteco, dirigida por Ángeles Cruz, para que también se sumen a esta conversación de las películas que abordan estos temas y sobre todo fortalecer el cine independiente. Los esperamos a lo largo de la semana aquí en Culturama, particularmente mañana al cierre vamos a tener una mesa de reflexión acerca de la relación del arte con el medio ambiente, si es pertinente abordarla, si influye, si hay una retroalimentación o no, de eso hablaremos. Se va a poner bueno, por eso están invitados mañana en una nueva aventura aquí en Culturama a las 4 de la tarde por Radio y Televisión Mexiquense. Muchísimas gracias, Dan. Hasta mañana. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.